Capítulo 5. Había llegado a esa parte del bosque ya hacía varios minutos, habían bajado del caballo y caminado hasta un sitio en específico del cual estaba rodeada de árboles inmensos casi parecidos al bosque de la muerte fuera de Konoha, con la excepción de que estos eran menos altos y más delgados. Siguió mirando a su alrededor, habían algunas aves rodeando el lugar pero no habían animales, supuso que en esa parte del bosque no habitaban más que insectos y alguna que otra ardilla, lo que era extraño habiendo árboles ahí. Trataba de distraer su mente en cualquier cosa, aunque fuera mirando la verde hierba o las hojas caídas de algunos árboles. No sentía la presencia del capitán, por lo que creyó que había ido de vuelta hasta donde dejó el caballo. Para ser sincera, no le importaba esperar un poco, aún estaba avergonzada con lo que ocurrió en almuerzo, y estar un rato sola no le haría daño. Pasó alrededor de 10 minutos y aún no había señal del capitán, por lo que se inquietó, no sabía si ir a buscarlo o seguir esperando. No era que pensara que algo andaba mal, después de todo él la había traído a ese lugar a entrenar, por lo que supuso que era seguro. Quiso usar el Byakugan pero era arriesgado hacerlo, no sabía si estaba cerca, por lo que desistió de la idea y siguió esperando. Después de 5 minutos escuchó pasos acercándose, giró sobre su pie quedando de frente pero a una distancia prudente. Por su parte Hinata observó que llevaba puesto unas correas y un aparato. Estaban cada uno al lado de sus caderas, no sabía por qué lo usaba pero tenía una remota idea de que eso tenía mucho que ver con el entrenamiento. Había ido en busca de su equipo tridimensional, no era necesario traer uno consigo ya a pocos metros, de ahí se encontraba un refugio que solo era utilizado por el comandante, la mayor y él, nadie más tenía acceso. Tenían algunos equipos que eran de los colegas caídos y alguno que otro uniforme. Había dejado a Hinata sola unos minutos, fue hasta la cabaña, tomó un equipo y se lo colocó ahí mismo. No le había pedido a Hinata que se cambiara en el castillo porque perderían más tiempo y eso era lo que menos quería, ya que no tenía experiencia y cada minuto perdido eran puntos menos para su supervivencia una vez estuvieran fuera. Tomó el uniforme con el equipo y salió, no le gustaba quedarse más tiempo de lo que requería, cerró la puerta con el seguro, el lugar estaba trabajado para que cualquiera que lo encontrara pensara que es una simple cabaña vieja, pero adentro se encontraban armas, equipo, trajes, y alimentos necesarios para algún tipo de emergencia. Nadie a excepción de los tres lo conocía, ni siquiera sus jefes. Ellos sabían que si en algún momento las cosas se ponían difíciles, en ese lugar podían encontrar lo necesario, al menos lo esencial, para mantenerse con vida unas cuantas semanas, por lo que eran muy cuidadosos salir allí, aunque hacía mucho que Erwin y Aji iban, la última vez que fue hace 11 meses, pero Ribaille seguía yendo, le era desagradable ver el lugar sucio, al menos afuera entendía pero adentro él siempre se encargaba de mantenerlo limpio. Tendría que enseñarle el manejo de las espadas y cómo utilizar el equipo de maniobras, pudo haberla dejado en custodia de Anji pero no confiaba mucho en que pudiera entenderle, no es que no supiera enseñar, al contrario, Anji siempre se tomaba muy en serio el enseñar y más si se trataba de algo tan serio como esto. Suspiro pesado, no sería fácil mostrarle la clave para manejarlo, eso dependía de ella, cada uno de ellos tenía su propia esencia, unos lo usaban de forma diferente pero el resultado era el mismo. Solía exigir mucho más de lo acordado y no sabía si ella podía soportarlo, pero como había dicho antes, a estas alturas, ese era su deber, y ella había hecho su elección. Llegó en pocos minutos y la vio, había volteado cuando escuchó sus pasos, admitía que tenía buenos sentidos, y eso la ayudaría mucho en el campo de batalla, también era muy rápida y ese era otro punto a su favor. Se acercó lo necesario, no esperó a que hablara y le tendió el equipo de maniobras, ella lo miraba con la duda latente en su rostro, pero al verlo mejor entendió de qué se trataba y qué tenía que hacer. Tomó el equipo con la vestimenta, al principio se sonrojó, tendría que cambiarse en el bosque, Levi entendió y caminó hasta unos arbustos, quedándose recostado atrás de un árbol con los ojos cerrados. Se encontraba sola nuevamente, caminó hasta llegar a unos árboles más adelante ya en el lugar, cerró sus ojos y al abrirlos ya tenía activado su Byakugan, revisó todo el lugar, no era que no confiara en el capitán, al contrario, pero quería estar segura de que no hubiese un intruso o alguien caminando hacia los alrededores, aunque lo dudaba.
Divisó a Levi a unos metros de ella, detrás de un árbol, sonrió agradecida por el gesto, siguió con el Byakugan encendido buscando a algún intruso, pero no había nada además de animales al menos en 1 kilómetro. Se apresuró a sacarse la ropa para ponerse el uniforme, no creía tardar mucho. Ya puesto se dispuso a hacer lo mismo con el equipo de maniobras, pero algo la hizo parar en seco. ¿Cómo se ponía todos esos cinturones? No tenía la menor idea. Se estaba comenzando a preocupar, no sabía qué hacer. ¿Y si le pedía ayuda al capitán? No, de seguro y se enojaría y no quería eso. Intentó nuevamente, pero su mente estaba nula. ¿Qué iba a hacer? Se estaba tardando demasiado, tan solo tenía que ponerse el uniforme y el equipo tridimensional y. Eran los pensamientos de Ribaille, que aún estaba esperando detrás del árbol. Sin ganas de seguir perdiendo el tiempo, camino hasta donde se encontraba 15 minutos atrás. No había señal de Yuga y se estaba haciendo tarde. Tal vez y no había sido tan buena idea no haberle dicho que fuera uniformada y decirle a Aji que le diera un equipo y la ayudara a colocárselo. Era nueva, no sabía cómo hacerlo, incluso en la primera vez que lo usó no sabía dónde iba cada parte exactamente. Caminó un poco más, no la veía por ningún lado. A esas alturas ya debería de estar al menos vestida con el traje. Vio una cabellera negra azulada del lado derecho de donde estaba, caminó hasta llegar ahí cerciorándose por supuesto de que ya estaba vestida. La vio salir detrás del gran árbol, tenía puesto el equipo pero aún faltaba conectar los cinturones de los hombros hasta el frente de caderas. Avanzó hasta llegar ella, que en ese momento se percató de su presencia y bajó la mirada, avergonzada. Había intentado ponérselo sola, y lo consiguió. Ya casi había terminado pero no podía conectar esa parte del equipo, se había atascado y aunque lo intentó no cedía, perdió mucho tiempo en tratar de alargar el cinturón. No podía, no sin ayuda. Pero ahí estaba ahora frente al capitán, este se dio cuenta inmediatamente del problema, caminó hasta quedar a pocos centímetros de ella. Si avanzaba un par de pasos más, podían rozar sus cuerpos, por lo que se quedó en su lugar, tomó uno de los cinturones y giró un poco la parte donde estaba atascado. Después de un par de minutos lo logró desenredar y lo colocó del lado correspondiente. Podía ver de reojo cómo la chica se sonrojaba furiosamente, pero trataba de controlarlo mordiéndose el labio. No le dio tanta importancia y siguió con el otro. No quería retrasar más el entrenamiento, tenía que empezar rápido. Era por eso que había optado por hacer él mismo el trabajo, que veía que le llevaría muchos minutos más a la Yuga. Ya listos, caminaron hasta donde se habían encontrado al principio. Hinata había dejado su ropa detrás del árbol donde se había cambiado, después volvería por ella. Aún estaba sonrojada, era la tercera vez que estaba tan cerca de él y eso la hacía sentirse nerviosa. No sabía por qué, pero su cercanía le intimidaba. Salió de sus pensamientos al sentir a su acompañante detenerse y luego escuchar su voz. Empezaremos aquí, fue lo único que dijo para luego poner sus manos al lado del equipo de maniobras. Como ves, los espacios que tienes vacíos en el equipo son para las espadas, en este momento no es necesario que las tengas. Dijo eso con voz monótona y mirándola por unos escasos segundos para luego volver su vista al frente y proseguir con la explicación. Más abajo hay unos botones, en los lados derechos está el botón para cambiar de espada cuando ésta se dañe al atacar a un titán, en medio está el que usaremos en este instante, solo observa y luego hazlo. Dicho esto se enganchó a uno de los árboles seguido por otro para elevarse en el aire y engancharse a otro. Hinata desde su posición pudo ver perfectamente los movimientos, le parecía increíble poder hacer eso, solo esperaba poder ser tan buena como él. No quería morir sin aportar en esta guerra porque sí, era una batalla, una que la humanidad tenía que ganar. En pocos minutos Ribaille ya estaba frente a ella, no se notaba cansado, más bien un poco enojado porque algunas hojas se encontraba en su ropa y cabello. Ya libre de ellas le indicó a Hinata que era su turno. Era la primera vez que hacía algo así y por alguna razón desconocida quería que el capitán la viera como alguien que puede aportar y ayudar, no como a alguien que deban proteger o cuidar. Cerró los ojos por un segundo, al momento de abrirlos ya había apretado los botones y enganchado al árbol de la derecha para seguir al de la izquierda y elevarse. Divisó otro árbol y sin dudar se enganchó para luego hacerlo con el siguiente.
Recordó lo que había hecho el capitán, e imitó el movimiento obteniendo así elevarse. Giró y dio la vuelta para regresar, volvió a engancharse a un árbol y se dispuso a hacer lo mismo con el siguiente, pero al hacerlo el gancho no penetró bien y sin poder evitarlo cayó al suelo en un golpe fuerte y brusco. Rivaille, que miraba todo desde abajo, no vio venir tampoco esa caída. Al momento en que quiso actuar ella ya estaba cayendo, se elevó nuevamente y con rápidos movimientos llegó hasta donde se encontraba Hinata. La encontró de pie, sosteniendo con una mano su brazo, tenía la mirada gacha y por su respiración se deducía que estaba conteniendo el llanto. No quería ser duro con ella, lo había hecho muy bien para ser la primera vez que hacía algo como esto, no tuvo la preparación que ellos tuvieron, y si no hubiese sido por ese incidente habría tenido un excelente desempeño y en poco tiempo lo manejaría a la perfección. Le preocupaba un poco el golpe que tenía en el brazo, ahora podía ver cómo la chaqueta se volvía de color rojo, se acercó a ella, tomó la mano que tapaba la herida, sacó la chaqueta para ver que había una gran mancha roja en toda la altura de su camisa. La herida se veía profunda pero no peligrosa, no al punto de llegar a morirse por ella, pero tenía que curarse o si no se infectaría. Esperaba que esto no retrasara su entrenamiento. Hinata, al sentir la presencia del capitán, bajó la cabeza, haciendo con esto que su cerquillo tapara sus ojos. No pudo evitar aquella caída, lo intentó pero no pudo hacerlo. Ahora entendía por qué su familia la trataba de la manera en que lo hacía, ahora comprendía que era inútil tratar de mejorar, siempre iba a ser débil, era una molestia para todos y aunque no quería ser una carga no podía evitar serlo, siempre fue así y ahora que realmente quería ayudar, que quería poder hacerlo de alguna manera, se daba cuenta de que no podía y esta era la prueba de ello. Salió de sus pensamientos cuando sintió que sacaban su mano de su brazo para luego ser despojada de su chaqueta. Levantó la cabeza con sobresalto y lo vio, él no la miraba directamente, y fue ahí que llegó a la conclusión de que estaba sangrando. Rivaille no apartaba su mirada del brazo, confirmaba que la herida era profunda por la cantidad de sangre que salía, lo más probable era que al caer se haya cortado con alguna rama filosa. Ella no se quejaba y agradecía que no lo hiciera, aunque debía doler mucho. Sin perder más tiempo sacó de la parte superior de su bota un cuchillo, tomó el filo la manga de la blusa de Hinata y cortó el largo de esta, amarró con presión la herida logrando así que dejara de sangrar, todo bajo la atenta mirada de una sorprendida Hyuga. Hinata por su parte no podía dejar de mirarlo, no era necesario que se tomara tantas molestias, sabía que el capitán odiaba la suciedad y por ende la sangre, pero al verlo hacer todo eso por ella no pudo evitar que sus ojos se cristalizaran. Rivaille por su parte al notar que la herida ya no sangraba se volteó y caminó unos pasos lejos de ella, pero se detuvo y habló sin voltear. Es hora de irnos, mañana volveremos a la misma hora, no debemos ni podemos perder tiempo. Cuando volvamos ve donde Angie, ella desinfectará tu herida y procura vendarlo hasta que la herida cierre por completo, dijo eso mientras giraba su cabeza mas no su cuerpo, en dirección donde Hinata se encontraba para sin expresión alguna en su rostro seguir. Lo hiciste bien para ser tu primera vez, y sin más continuó en dirección en donde se encontraba el caballo dejando nuevamente atrás a una sorprendida y sonrojada Hyuga. En todo el camino ninguno de los dos habló, no era necesario. Al momento de estar nuevamente en el cuartel general Hinata regresó a su cuarto, después de que Rivaille le recordara donde Angie para que la revisara. No quería molestar a la mayor, esta no era la primera vez que tenía una herida así, no era la más grave por lo que ella misma podía curarse sin usar mucho chakra. Hubo ocasiones en las que llegaba tan herida que no podía curarse a sí misma y quedaba sin hacerlo hasta terminar las misiones. El dolor con el tiempo se volvió algo con lo que ya se había acostumbrado a vivir. Sus misiones aunque no eran de rango S eran peligrosas, siendo ninja de rastreo tenía que enfrentarse muchas veces a ninjas muy fuertes con técnicas peligrosas, pero siempre lograba salir con vida mientras mejoraba con cada una de ellas. Su fuente de inspiración era el Naruto, siempre lo fue y siempre lo será mientras siga con vida. Esta era la 2 veces en el día que lo pensaba, se sorprendió ella misma al darse cuenta, antes lo tenía presente en todo momento, pero ahora aunque el sentimiento era el mismo su mente se mantenía ocupada en todo lo que estaba viviendo, deseaba volver pero después de que todo esto terminara, lo haría por todos los que estaban aquí, por sus compañeros, por ella y por el capitán.
Se sonrojó al recordar sus palabras, le había dicho que lo había hecho bien, sabía que no era verdad pero algo dentro de ella se activó al escucharle decir eso, no sabía exactamente qué era pero era agradable. También se acordó de cuando habían compartido el caballo, al principio estaba indecisa, no sabía cómo subir, además de que aunque no quisiera estaría muy cerca de él, todo eso la hacía sentirse nerviosa, pero al momento de estar montada en él, no pudo evitar tener miedo, era algo tonto lo sabía, pero cuando el capitán le pidió que se sujetara de él, todo el nerviosismo se esfumó, era como si se sintiese protegida. Al principio no sabía cómo sujetarse, no quería que pensara que estaba siendo atrevida. Pero después de pensarlo puso sus manos en sus hombros. Estuvo así hasta que llegaron, ella bajó primero, no era necesidad de que la ayudara, podía hacerlo sola, al final era ahora parte de la tropa, y en el campo de batalla era esencial poder hacer eso sin ayuda. Salió de sus pensamientos al notar caliente sus mejillas, se había sonrojado más, miró su brazo nuevamente él, la había ayudado y como agradecimiento iba a esforzarse mucho para no ser una carga. Aún tenía que entrenar y practicar sus técnicas, no podía descuidarse, sabía que en algún momento las usaría en la batalla, esperaba que cuando llegase no estuviese nadie presente, entrenaría en el bosque en la madrugada, esperaría a que todos estén durmiendo para hacerlo. Con un par de horas eran más que suficiente, pero tenía que cerciorarse de que nadie la notara salir, no le sería difícil hacerlo ya que, con ver la posición de cada uno podía saber dónde podía ir y dónde no. Ya dentro del sótano se sentó en la cama, soltó la tela que mantenía presionada la herida, al hacerlo salió un poco más de sangre. Se despojó de su blusa quedando en brasier, se puso de pie en dirección al cuarto de baño, tomó una toalla húmeda y se limpió la herida, ahora podía tener mejor visión de esta, no era tan profunda como pensaba, pero lo suficiente para ser una molestia, sin esperar más usó la técnica de palma recuperadora, esta técnica se utiliza en cirugías o cuando una parte del cuerpo está herido, se requiere de gran concentración aunque solo fuese en una pequeña herida, la concentración era la clave. Después de unos minutos la herida dejó de sangrar, y estaba casi curada, solo se notaba una leve cicatriz que en un par de días no se notaría. Terminó de despojar su ropa para tomar un baño, se sentía un poco cansada, necesitaba dormir, aún conservaba ojeras de las noches que no pudo hacerlo preocupada de qué pasaría con ella. Y aunque las ojeras eran menos que antes aún seguían presentes. Sin querer seguir pensando en aquello se metió a la ducha para luego dormir. Estaba en su despacho todavía, desde que llegó se había encerrado ahí, tenía algunos papeles que leer y firmar. En momentos como ese deseaba estar en su cuarto durmiendo, o limpiando. Suspiró por 9 veces desde que se encontraba en el lugar después de que Erwin le había pedido que supervisara algunas cosas pendientes, estaba frustrado con tanto papeleo que no le correspondía. Posó su mano detrás de la nuca echando su cabeza para atrás, el tiempo se acortaba, mañana tenían que empezar con un entrenamiento más duro, todos tenían que esforzarse si querían seguir con vida, pensó en Eren. Aún era un peligro pero el muchacho quería aportar, si Eren caía en manos equivocadas como la de la policía militar estaban perdidos, tenían que pensar bien cada punto de la expedición no podían pasar por alto nada, si lo hacían perderían más vidas de lo que requería aquello. Golpeó el escritorio, estaba harto de que los viejos decrépitos los utilizaran como marionetas. Desde el principio supo que no sería fácil, esta expedición sería un suicidio y ni él podía garantizar el seguir con vida después de eso. No le importaba morir pero si moría todos los esfuerzos que habían hecho se perderían, tenía que sobrevivir y cerciorarse de que también Eren sobreviviera. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta de salida, tenía que preguntarle a Angie sobre la evolución de Eren y sus cambios. Para nadie era un secreto que Angie hacía experimentos con él. Claro, bajo supervisión de Erwin, si no fuera así posiblemente el castaño no podría ni moverse a estas alturas por todos los cables que rodearían su cuerpo. Decidió no seguir pensando en eso y se encaminó por el largo pasillo en dirección al laboratorio de Angie que más bien era su despacho. Entró sin tocar y la vio recostada en el escritorio, su cabeza estaba apoyada en él y uno de sus brazos estaba cerca de su cara, la saliva sobresalía de un costado de su labio.
Era una imagen desagradable. Sin querer ocultar su presencia se acercó a la aún dormida Angie y sin ninguna delicadeza pateó su pie con el suyo haciéndola saltar sobre su silla. Al principio se mostraba perdida, pero al momento de percatarse de la presencia de Levi sonrió ampliamente. «Enanín», gritó a todo pulmón, haciendo que Levi tapara sus oídos. No soportaba los ruidos innecesarios y este sin duda lo era. «Deja de gritar, cuatro ojos de mierda», la observó haciendo una mueca por el apodo y él solo pudo sonreír un poco ante eso. Bueno, Enanín. Ahora dime qué debo tu visita. Rivaille no respondió pero se sentó en la silla del frente. Angie lo miró esperando a que hablara. Le gustaba molestar a su amigo, aunque casi siempre terminaba con una costilla rota o con una pierna quebrada, pero todo el dolor lo valía con tal de ver su cara endurecida. Era masoquista pero se divertía. ¿Y bien, qué querías decirme? Oh. No me digas que te sentías solito y necesitabas compañía. Si es así yo puedo. No terminó la palabra cuando la mirada asesina de su compañero la hizo callar. No he venido para eso. Y créeme que serías la última persona sobre la tierra que buscaría para compartir mi tiempo. Posó su mirada en unos papeles que habían en la mesa, los tomó y leyó. Eran estudios de Eren. No entendía muy bien. Miró a Angie y esta entendió la mirada y habló. Son los estudios que le hice, salieron favorables. Los tejidos se regeneran en un corto plazo después de alguna herida provocada en su forma de titán. Aún no tiene 100% del control de su poder, pero estamos avanzando. Su rostro estaba serio, siempre era así en estos temas. Bien. Entonces tenemos que mantenerlo vigilado y hacer un par de pruebas más. Me preocupa que no pueda controlarse. Lo último lo había murmurado para sí mismo más que para su compañera. Se puso de pie y caminó hasta la salida, pero paró al acordarse de cierta peli negra. La había visto caminar hasta la oficina de Angie, por lo que dedujo que ya la había revisado. Miró nuevamente a Angie y habló. ¿Le diste algo a Yuga para el dolor? Vio confusión en su mirada. ¿Acaso no había venido a atenderse? No necesito respuestas. Sabía que no lo había hecho. No se molestó en ocultar su molestia. Le había dado una orden y no la había seguido. ¿Qué pretendía? Esa herida podía infectársele. Además perdió más sangre de lo normal. Aceleró el paso y en poco tiempo ya estaba en el sótano. La celda estaba abierta por lo que no tuvo que abrirla, pero paró de repente al ver aquella escena. Ahí estaba ella, acostada en su cama dormida. Se acercó con intención de despertarla, pero al intentarlo ella se removió dejando a la vista su brazo herido. Se sorprendió al ver que donde debía haber una herida abierta se encontraba solamente una casi inexistente cicatriz. La observó por unos minutos más hasta que vio cómo Hinata se despertaba. Esta vez ella tenía mucho que explicar.